Qué gusto saludar a todos. Es un gusto estar con ustedes y bueno, vamos a comenzar con el tema. Vamos a pensar un momentito cómo te hablas a ti mismo. Este tema es un tema de muchísima reflexión personal y de muchísima formación que hemos tenido a lo largo del tiempo, de los años, de la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. Hay personas que se hablan con mucho cariño, que de alguna manera se dicen su propio nombre en diminutivo, que se consienten de alguna forma. Tengo amigas que de repente me dicen, yo me premio en la tarde y cuando regreso al trabajo me compro un pan específico de la pastelería que está cerca de mi casa cuando voy de regreso y entonces, como considero que hice bien mi labor y que soy responsable, pues me doy esto como una gratificación y lo disfruto mucho. Entonces esta persona pues elige darse este gusto y lo disfruta, porque además es una elección libre. Pero si pudieran ustedes ahorita pensar un momento, ¿cómo se hablan a ustedes mismos? ¿Cómo se hablan cuando a lo mejor se tropiezan y se lastiman ligeramente? Se dicen qué tonto soy, qué tonta soy, o simplemente piensan y dicen, bueno, la próxima vez estaré más alerta para dar los pasos seguros y no lastimarme. Entonces, piensen por favor un momentito antes de que abordemos el taller que abordemos el tema de lleno. Solo piensen en ustedes, porque les digo, este es un tema de mucha reflexión. Este es un tema que nos invita justamente a considerar la relación íntima y profunda que tenemos con nosotros mismos. Justamente, te das oportunidades a ti de mejorar, de equivocarte a veces, de reconsiderar tus decisiones, o te criticas constantemente, sientes que no eres suficientemente bueno o buena según tu propio estándar, el tuyo, el propio. Y entonces siempre te sientes por debajo de esa expectativa propia que tú tienes. Vamos a hacer esta reflexión unos instantes, unos segundos. Voy a guardar un momento silencio solo para que pienses en ti, pero en cómo hablas contigo mismo. Bueno, pues bien, probablemente hay varios de ustedes que son más o menos flexibles y a veces se hablan bonito y a veces no tanto. Quizá hay algunos que siempre se hablan, como dijo Víctor, con ese apapacho, con ese cariño, con esa consideración que nos podemos tener porque a veces nos equivocamos o a veces nos apresuramos a solicitar algo y nos dicen, ten paciencia, tu trámite ya está avanzando, pero tú dices, no, yo creo que me están viendo la cara y entonces te enojas contigo, es que lo debía haber metido antes, debía haber consultado a otro abogado, qué tonto soy, qué tonta soy. Bueno, entonces, vamos a partir de tomar en cuenta que todos nosotros que estamos en este mundo consciente de nosotros mismos, establecemos un diálogo como si fuéramos dos personas en nuestra cabeza. Es un diálogo que nos hemos acostumbrado a tener porque de alguna manera fuimos metiendo frases desde pequeños de papá, de mamá, de hermanos, de maestros, y generalmente hemos ido ensayando. Mañana que yo llegue con mi tarea con el maestro, él me va a decir, está completa, no está completa. Cuando ya entregué la tarea, el maestro me dio alguna retroalimentación y después yo ya me fui pensando en lo que él me dijo, pero yo consideré que su apreciación no fue suficientemente justa y yo le hubiera dicho esto, pero él me respondió que hay mejores tareas del salón o que yo he tenido un mejor estándar en otro momento. Y entonces este pensamiento que va rebotando entre lo que alguien te dijo
entre lo que pudieran haberte dicho, que tú crees que fue justo o no, y lo que tú pudiste haber contestado, es un formato frecuente con el que nosotros vamos pensando y rebotando con nosotros mismos ideas. Entonces, nuestro tema es a estas personas o estas frases que hemos introducido a nuestra mente como una formación natural que todos los seres humanos tenemos, porque nos hemos ido construyendo el pensamiento a través de la palabra, a través de las conversaciones con otros, desde chiquitos. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de debo hacer, esta palabra debo o tengo es una palabra de autoridad. Es como si nosotros hubiéramos metido a personas de autoridad, mi papá, mi mamá, el director de la escuela o mi abuelita que era muy severa. Y entonces me fui formando y fui creciendo con la sensación de que debo o tengo que hacer ciertas acciones, aunque me gusten. Puede ser que me gusten, puede ser que yo quiera tomar clase de atletismo porque quiero correr un maratón. Puede ser y me gusta, pero no lo voy a disfrutar suficiente si siento que debo hacerlo, en lugar de decir elijo hacerlo. Y cuando nosotros decimos elijo o me gusta la idea de tomar clases de atletismo porque voy a correr, vamos a quitar esa enorme presión interna. Estas dos palabras, y ahorita vamos a ver con el desarrollo de este tema, todo lo que implican, pero debemos partir desde ahorita en una conciencia y en una reflexión que yo les invito a todos ustedes que me hacen el favor de escucharme esta tarde, una conciencia de cómo nos hablamos a nosotros mismos. De ahí tenemos que partir. Y entonces debemos tener un ojo avisor, debemos estar alertas de esta forma en que nos hablamos. El objetivo del tema de hoy es identificar cómo llevo a cabo mi diálogo interior, de tal suerte que cuando modifico ciertos decretos al hablarme, quito presión y abro posibilidades para la mejor ejecución de mis proyectos. En realidad, si a ustedes este tema les gusta, se sienten como identificados con el tema y ustedes lo van trabajando día con día dándose cuenta. A cada paso, en cada actividad importante o proyecto que van a alcanzar, ¿cómo se hablan? ¿Cómo es este diálogo interior? Y ustedes van a hablarse a partir de hoy como un nuevo hábito, de una manera amable, considerada y sobre todo, a partir de hoy, en las decisiones que tomen ya no digan debo o tengo que hacer esto. Como mi amiga, ella dice, yo elijo cada tarde comprar un específico pan que me gusta para cenar y entonces lo elijo libremente porque lo voy a disfrutar, no lo tengo que comprar, no lo debo comprar. Elijo disfrutar este postre o este premio que ella se da. Algunas veces, dice Pablo Coelho, hay que decidirse entre una alternativa a la que se está acostumbrado y otra que nos gustaría conocer. Pero muchísimas de las veces nos quedamos con la alternativa que conocemos. En algunos casos a esto le llamamos estar en estado de confort y no querer cambiar. Tampoco es malo tener un estado de confort o sentir que hemos alcanzado un equilibrio en alguna área de nuestra vida. No todo el tiempo tenemos que cambiar, no todo el tiempo tenemos que buscar no estar cómodos. Cuando tú estás cómodo en algo, también eres productivo y también disfrutas. Lo que sí tenemos es que ver si lo que estamos haciendo hoy, que estamos acostumbrados, es suficientemente bueno o podríamos encontrar más calidad de vida en algo nuevo que nos gustaría conocer. Y en esta disyuntiva, lo que pasa es que cuando vamos a conocer algo nuevo y vamos a tener que introducir un nuevo hábito, pues es exigente, porque de alguna manera el dejar de ser quienes somos siempre nos va a exigir más energía y a veces nos puede arriesgar un poquito a lo desconocido. O sea, quiero aprender a nadar, quiero aprender un nuevo idioma o quiero ir a trabajar al extranjero. Claro que son palabras mayores
que pueden ser muy interesantes, pero bueno, es ir a lo desconocido, que de todas maneras siempre nos va a enriquecer. Por favor, si alguien quiere interrumpirme, quiere comentarme algo, sienta la libertad de hacerlo porque yo no vería sus manitas, pero con toda confianza, adelante, por favor. Bueno, por ejemplo, les voy a platicar de un caso de una amiga que es secretaria bilingüe, Anabel González, y en un solo minuto de un día, ella de las 10:45 a las 10:46, mientras estaba en la oficina donde trabajaba, les voy a decir más o menos cuáles fueron sus pensamientos y quizá alguno o varios nos identifiquemos con ella. Ella dice, mi pensamiento uno fue, a las 2 de la tarde debo ir a recoger a mi hijo al kinder. Después de inmediato tuve un siguiente pensamiento. Debo ir a reclamar a la carnicería que los bisteces que compré ayer estaban descompuestos, estaban echados a perder. ¡Qué barbaridad! ¿Será que el señor me crea? ¿Será que me devuelvan el dinero? Porque bueno, esos 150 pesos que gasté ayer, ni modo de tirarlos a la basura cuando me vendió algo echado a perder. Inmediatamente pensó, recuerdo con enorme alegría el regalo que me dio antier mi esposo por motivo de mi cumpleaños. Después, en ese mismo momento, recordó algo diferente y dijo, tengo mucha hambre, quiero comer un pastel de chocolate, pero necesito estar a dieta. ¿Qué haré? Ay, pero ¿cómo se me antoja? Puedo bajar rapidísimo a la tiendita que vende unos pasteles deliciosos. Aunque claro, eso me va a engordar, pero sí, me lo voy a comer. Y de repente dijo, bueno, es que estoy muy enojada, pues creo que algunas compañeras abusan de mí porque me piden que les ayude a traducir varios de sus escritos, no me lo agradecen, me quitan el tiempo y ellas son las que se lucen con el jefe. Bueno, esto que yo les leí ahorita de un proceso de pensamiento de esta secretaria bilingüe fue en menos de un minuto. Como ustedes pudieron darse cuenta, en menos de un minuto tuvo entre 5 y 6 pensamientos de diferente índole. Algunos fueron enojada, como los bisteces que se echaron a perder, otros fueron de alegría, como el regalo que le dio su esposo, otro de duda y de inquietud y de autocrítica, si es que voy a comer un pastel o no, y otro más de enojo nuevamente porque considera que sus compañeras abusan de ella. Si nos comparamos con este proceso de pensamiento que tuvo esta chica, esta secretaria bilingüe, creo que es parecido al que podríamos tener cualquiera de nosotros. Yo los retaría incluso a que cualquier día por venir, mañana, al rato, ustedes se sorprendan a ustedes mismos en un minuto de su tiempo, en 2 minutos, en la tarde, en la mañana, camino al trabajo, de regreso, a la hora que quieran, se sorprenderían al darse cuenta cuántos pensamientos confluyen en su mente. Caballitos desbocados, le llamo yo. ¿Y qué pasa? Que en un momento dado, esos caballitos desbocados también generan emociones. No solo es el pensamiento puro. Así como Anabel pudo de momento estar enojada y sentir coraje porque a lo mejor pierde 150 pesos por bisteces descompuestos, se volvió a enojar después de que pensó en comer algo rico porque las compañeras, se puso muy contenta porque el esposo. Entonces, además de los pensamientos desbocados, tenemos emociones al momento del pensamiento, siempre va conectada una emoción o varias emociones. Entonces, tú tienes descargas de momento de adrenalina, cortisol y de ciertas hormonas o neurotransmisores de enojo, de coraje que te intoxican. Pero en otro momento de inmediato tienes una descarga de oxitocina, endorfinas o de hormonas que te generan placer, goce. Pero ¿qué crees? Que al final de cuentas lo que vas teniendo minuto a minuto, a menos que te concentres mucho en una tarea que te gratifique y entonces sí, por un largo periodo te mantengas dentro de un estado emocional, de no ser así, minuto a minuto estamos cambiando de emociones, estamos tendiendo a un lado y a otro como un vaivén, pero que finalmente nos genera un
una especie de displacer finalmente, de inquietud, de ansiedad. ¿Por qué? Porque no nos podemos mantener estrictos en una sola línea de pensamiento, en un control emocional que nos pudiera convenir mucho. Ustedes me pueden decir en este punto, pero ¿cómo me voy a poner muy contenta porque tengo bisteces descompuestos? Muy contenta porque siento que alguien abusa de mí, ¿ok? No, pero lo que sí puedes hacer es ir entendiendo que con cada pensamiento se acompaña una emoción. Eso es importante. Y además, el brincar de uno a otro te va a generar o nos ha generado hasta el día de hoy, a unos más nos ha generado, a otros menos, que estemos constantemente con esa descarga de estoy contento, estoy triste, estoy emocionado, estoy enojado, y que pasemos por muchas emociones en periodos cortos. Eso no es benéfico. ¿Cómo refrenarlo? ¿Cómo detenerlo? Concientizando, dándole a cada apartado su justo valor y determinando qué vas a hacer para resolverlo. Entonces, si ya compré algo que está echado a perder, no enojarme, sino tomar soluciones. Elijo hablar con la persona hoy, mañana y buscar resolver esa circunstancia. O con las chicas que yo creo que abusan. Bueno, voy a poner una detención a eso. Y entonces ir buscando cómo tú vas a ir considerando tus pensamientos y tus emociones en un control en donde de manera mucho más consciente tú puedas determinar que prefieres buscar todo aquello que tenga descargas positivas de hormonas, como endorfinas, oxitocina, serotonina. Esto te lo puede dar también el ejercicio, caminar vigorosamente, te lo puede dar mantenerte positivo, pensando, voy a resolver. ¿Para qué me enojo ahorita a las 10 de la mañana si con el carnicero voy a hablar a las 2 de la tarde? ¿Para qué mantengo ese pensamiento todo el día si ya agendé ver al carnicero a las 2 de la tarde? Entonces, ese pensamiento puede salir ya de mi panorama hasta el momento en que tenga que resolverlo. Y mientras puedo sí disfrutar el regalo de mi esposo y puedo sí concentrarme en todo aquello que me gratifique. Entonces, estamos partiendo de el primer punto importante del tema. En todo momento podemos decidir, y eso es muy importante, qué tipo de pensamientos queremos tener y recordar que los pensamientos que vamos teniendo acompañan necesariamente emociones. ¿Ok? Es al revés, perdón. Ok. Entonces, en un minuto de nuestro día podemos tener un promedio de 10 pensamientos de diversa índole, acompañados de una descarga de sustancias como hormonas y neurotransmisores, de los cuales algunos nos generan bienestar y otros nos intoxican. ¿Cuál es el hábito que podemos crear a partir de esta premisa? A partir de esto que estamos descifrando y analizando hoy, el hábito que podemos ya crear desde hoy mismo es saber qué estamos pensando y qué emoción acompaña ese pensamiento, elegir qué pensamientos o qué acciones van a ser posteriores para no tener en la mente esa situación constante atormentándonos y concentrarnos en aquello que realmente requiera de nuestra atención en este momento. Si hay alguna duda, me detienen, por favor. ¿Qué dice Harry Potter y la piedra filosofal? Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior. Lo que importa es lo que elegimos potenciar. Fíjense ustedes qué importante frase de Harry Potter. La verdad es que es cierto. Y no les quiero decir que esa oscuridad de nuestro interior sea de maldad o sea de personas extremadamente agresivas. Simplemente, siempre estamos fluctuando las mejores personas que podamos ser, con los más grandes valores, pero vamos fluctuando entre cierto fatalismo y cierto optimismo que nos va llevando a tomar determinado tipo de decisiones.
En cierta forma, sí es importante a veces pensar de manera realista, de tomar prevención de riesgos, claro, para que entonces, ya sea que ustedes van a salir ahorita, a lo mejor van en carretera, van a llevar paraguas, van a revisar su auto antes de salir a carretera, las llantas, la gasolina, el aceite, van a llevar comida, van a llevar a lo mejor sus celulares con bastante pila. Y entonces, bueno, no es que seas pesimista, es que estás tomando una prevención y disminuyendo el riesgo. Eso es una elección positiva que te va a minimizar los riesgos y los posibles accidentes, o si no quieres pensar en accidentes, no, pero sí esas desviaciones del proyecto que te van a frenar para disfrutar a lo mejor de tu viaje. Después, nosotros tenemos alrededor de 6,000 pensamientos por día, más o menos. Estos pensamientos durante el día van fluctuando según lo que tú trabajes, según tu actividad, donde te encuentres, tu familia, tus compañeros de trabajo, en fin. Pero lo importante es que, por un lado, el 10% pueden ser pensamientos nuevos, la noticia del día, que sale en los periódicos o en las redes, pensamientos nuevos de alguna noticia que te da tu familia, en particular tu grupo familiar o el trabajo. Pero también es importante lo que he venido diciéndoles hasta ahorita, que nuestros pensamientos están mezclados. Entonces, tenemos pensamientos en esa escala entre los pensamientos más positivos y menos positivos. A veces fluye por ahí un pensamiento de venganza porque el otro día el vecino se estacionó en mi lugar. Bueno, entonces yo cuando llegue me voy a estacionar en su lugar para que sienta lo que yo sentí. Y a lo mejor ese pensamiento ya pasó y ya lo olvidé hasta la noche que llegué a mi casa. Pero solo esa huella de pensamiento dejó un malestar en mí. Entonces, nuevamente, ¿cuál es una primera técnica? Que ya la había yo mencionado, pero un poquito la reitero, es departamentalizar estos pensamientos y decir, hasta la noche que tenga que atender lo del estacionamiento de mi casa, no voy a pensar más en ese pensamiento, así, literal. No lo voy a tomar en cuenta, voy a conscientemente liberar mi mente de eso que ahorita no puedo resolver y que puede estar torturándome pensando qué voy a hacer con el vecino. Pero ahorita son las 9 de la mañana en mi trabajo y no voy a estar 8 horas, 10 horas hasta llegar con el vecino. Entonces, el primer punto es entender qué pensamientos o qué acciones no puedo tomar ahorita e ir abriendo la maleza para solo quedarme con esos pensamientos que van a ser aquello que yo pueda producir en este momento y que me hagan sentir bien, hasta donde yo mejor me pueda sentir. Ahora, hay un nuevo término en todo esto de la psicología, de la neurociencia, de los pensamientos, de las carreteras neuronales. Bueno, se llaman gusanos del pensamiento. En realidad es nuevo el término, pero no es muy diferente a lo que ya hemos escuchado en otro momento, como carreteras neuronales. Pero Jordan Popenk, que es este presidente de investigación en neurociencia cognitiva, dice que cada vez que tú tienes un pensamiento, por ejemplo, ahorita que ustedes están escuchando esta plática, a lo mejor hay ideas nuevas para ustedes. Entonces, ustedes escuchen la idea, la apropian, les parece significativa, interesante o no, pero incluso aun cuando les pareciera estrafalaria, totalmente fuera de foco lo que yo estoy diciendo, cada idea que ustedes han escuchado hasta ahorita en esta plática genera un gusano del pensamiento que, según Jordan Popenk, en su cerebro genera una huella. Puede ser que si para mañana esta plática una parte fue muy significativa y otra no, quizá ustedes recuerden la parte que fue muy acorde con sus propios pensamientos, sus intereses, y la repitan. Y si ustedes quieren crear un hábito nuevo, probablemente toman alguna nota y ya pueden instalar
actividades durante el día que los lleven a este nuevo hábito. Si ustedes desechan lo que escucharon hoy, quedó una mínima huella, que es el gusano de pensamiento, una mínima huella en su cerebro de una idea que escucharon y dejaron pasar. Pero si para ustedes fue significativo lo que yo les estoy diciendo o muchas de las áreas que estamos platicando, entonces sí se va a crear realmente en su mente una huella significativa y que además, si ustedes la repiten y la vuelven suya, se va a unir con otros gusanos del pensamiento o con otras huellas que se han creado en su mente por otros motivos y se va a formar una sinergia o una suma de todos estos pensamientos y que si ustedes van a aplicar, les va a dar un bienestar porque finalmente todo les va a ir dando un buen sentido. Esto es en cuanto a este tema, pero también puede ser en cuanto a cuando resuelven, por ejemplo, a través del diálogo un problema que se había presentado con un hijo o con una hija. Y entonces a través del diálogo, a lo mejor este joven o esta joven ya entendió que tiene que entregar las tareas a tiempo, irse menos de fiesta. Y entonces se van creando estos gusanos del pensamiento en el tema hija y responsabilidad. Y cuando va teniendo éxito el diálogo y se van creando nuevos hábitos en la familia, por ejemplo, entonces ya van creando esas huellas profundas y la experiencia emocional profunda junto con el gusano de pensamiento o carretera neuronal. Cada idea o pensamiento por silla que sea deja una huella. Él técnicamente lo describe como puntos adyacentes en una representación simplificada. Bueno, es como decir que va de una zona a otra zona según la intensidad del pensamiento, pero que al final va creando, sea como sea, es como una alimentación diaria de lo que escuchamos. Por eso siempre se sugiere aquí en Ayuda y Optimismo, en todos nuestros temas o en la mayoría, que seas muy selectivo con lo que escuchas y ves, que es como el alimento físico. Cuando te dicen no comas chatarra o come poca chatarra y más bien alimentos que te vitaminen, que te nutran, pues lo mismo es para la mente, para el cerebro, lo mismo. Podemos elegir chatarra, todas esas noticias que no aportan y que a lo mejor son sensacionalistas, agresivas, sangrientas, a lo mejor, y no aportan no porque no haya que enterarnos y no haya que tomar cartas en el asunto para disminuir la agresividad en las calles o para hacer acciones preventivas, no ir a zonas de riesgo, no estar fuera en la noche solos, en fin, no por eso, sino porque de momento, si yo estoy trabajando a lo mejor en contabilidad, en finanzas, y me tengo que concentrar en esto que es productivo, constructivo y que es mi tramo de responsabilidad de control, igual no es tan bueno que esté yo escuchando noticias que me van a generar esa emoción tóxica que yo en este momento no puedo resolver. A lo mejor si es algo que está aquejando a mi vecindario, a mi colonia, a lo mejor entonces no pensarlo ahorita, sino decir en la próxima junta de colonos, que es el viernes a las 8 de la noche, entonces ese pensamiento lo departamentalizo y no lo tengo en mi mente toda la semana, hoy es lunes y me angustio y me agobio. No, eso va a ir para el próximo viernes, fuera de mi mente ahorita y me voy a concentrar en lo que tengo que trabajar ahorita. Entonces, para que estos pensamientos, por sencillos que sean, no dejen una huella que me altere y sobre todo, y esto también es importante, no es el tema de hoy, pero sí es importante recordarlo para quienes ya nos lo hayan escuchado, todos este tipo de pensamientos negativos que alteran, que nos sofocan, que nos angustian, si los repetimos mucho durante el día, van a dar una mala calidad de sueño. ¿Por qué? Porque vamos a estar muy intoxicados y la mente va a ir aceptando más y más que hay violencia o que estoy muy enojada con mi esposo, en fin. Entonces, hay que tener como mucha calidad de pensamientos y de emociones durante el día
si quieren tener calidad de sueño también en la noche. Es algo adicional al tema mismo que estamos viendo hoy. Bueno, entonces, como gusanos del pensamiento, una imagen genera la trayectoria como hace un gusano. Con los métodos de medición de este doctor Poppeng, los métodos a través de la resonancia magnética, se mide la actividad cerebral con cada tipo de pensamiento y aún después de que ya no está la imagen o el estímulo que generó el pensamiento frente a la persona, sigue habiendo actividad cerebral en esa zona porque la estimulación hizo que esa zona del cerebro registrara y generara una huella de lo que vio o de lo que le presentaron a la persona del experimento. Y luego un nuevo pensamiento va a volver a iniciar un recorrido y entonces es como estamos trabajando la mente todo el tiempo. Entonces, ¿a qué les invito? A que la mayoría de sus pensamientos o el abastecimiento nutricional mental sea lo más positivo posible. Pero si ustedes tienen asuntos que los ponen tensos, como a lo mejor tienen que hablar con un abogado, a lo mejor tienen que ir a la escuela de uno de sus hijos porque tiene un determinado tipo de problema, ¿ok? Son situaciones que vamos a tener que resolver, no las podemos dejar de lado. Lo único que yo les pido o sugiero es que no lo traigan con ustedes en la mente todos los pensamientos todo el tiempo, cuando un asunto es para el viernes, otro es para el fin de semana, otro es hasta hoy en la noche. Entonces, desbloquear la mente y ubicar los pensamientos hasta el momento en que los tengan que atender. Ok, si tú le das vida, insistes en que ese pensamiento, el que tú quieras, se intensifique en tu mente, irás creando una impresión mayor en tu cerebro que en el caso de ser negativa te afectará de manera consistente y lo quieras o no, te irá debilitando. Y a veces este tipo de situaciones, sobre todo cuando cargas todo junto y todo a la vez, no lo vas desfasando, puede generar alguna dolencia física. Ok, por ejemplo, les voy a contar una pequeña anécdota. Yo tengo una amiga que es maestra de tenis. Ella da clases de tenis en un club de toda la vida, pero generalmente ella está en un club que se llama Cantil. Ella normalmente elige a sus alumnos. Cuando ve que alguien no tiene pues la destreza, el interés, la vocación, prefieren no tomarlo como alumno. Generalmente ella atiende a personas muy jóvenes o muy chicas para que tengan este desarrollo en el tenis. Pero una vez había un joven, hace algunos años, se llama Rafael este joven, y ciertamente no tenía ninguna destreza para ser tenista, pero él decía que él podía llegar a ser grande, un gran tenista. Entonces, mi amiga Lulu, pues desde el principio habló con sus papás, él era chiquillo, era como de 10, 12 años, y le dijo, no puedo tomar a Rafael porque no tiene habilidades de tenista. No las tiene, no tiene la fuerza del brazo y todo lo que ella valora para saber qué tan bueno puedes llegar a ser. Pero Rafael insistió, 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 insistió. Y Rafael decía que él desde la mañana, él se veía entrenando tenis, jugando tenis y siendo campeón de tenis. Era muy chico, de verdad muy chico, pero algo le motivaba profundamente con el tenis. Pues fue tanta la insistencia de Rafael que no de sus papás. O sea, los papás dijeron, bueno, ya, si no tiene talento, ya, que haga otra cosa. Más bien de él, de este pequeño. Tanta la insistencia que Lulú no pudo más que tomarlo y lo tomó pues como alumno suyo. Entonces lo empezó a entrenar y Rafael todo el tiempo se decía a sí mismo y le decía a ella, yo voy a ser campeón. Y ella decía, ella sola se decía para ella, claro que no, pues no tiene toda la facilidad física, dijéramos. Sin embargo, él todo el tiempo lo decía y él comentaba, toda la mañana, Lulú, me pensé en los partidos, toda la mañana pensé que iba a competir con tal club contrario, hasta que realmente Rafael empezó a mostrar una gran capacidad para el tenis,
y en su categoría, con el tiempo, mucho tiempo, un año después a lo mejor, empezó a ganar algunos campeonatos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Rafael, que venía a lo mejor de menos 100 en capacidad tenística, fue creando en su mente tanta concentración de sí puedo, él así lo relataba durante el día, durante horas enteras, se imaginaba realmente compitiendo. Y claro, tomaba clases, porque hay que ser realista. No es que él se imaginara compitiendo y solo por eso se iba a volver campeón. No, realmente combinaba lo realista, lo tangible, con su imaginación. Pero ¿qué hacía? Erradicaba otro tipo de pensamientos y solo se concentraba en lo importante, en lo gratificante y en la meta más importante para un chiquillo. Bueno, igual no tienen tantas preocupaciones, eso lo sabemos, pero finalmente es un ejemplo tan aplicable para cualquiera de nosotros. Más bien enfocarnos, si vas a estar ocupando tu mente con algo mucho tiempo, entonces que sea algo productivo, satisfactorio, a lo mejor un nuevo hobby, a lo mejor cómo mejorar en tu trabajo, cómo tener relaciones interpersonales más satisfactorias. Entonces, si vas a llenar tu mente constantemente de pensamientos y es tu elección, hazlo de la manera más positiva, llevándote a mucho mejores instancias, mucho mejores metas de las que tienes ahora, si quieres ocupar por mucho tu mente. Bueno, ¿qué es el subconsciente? Pues el subconsciente para la psicología es parte de la mente como tal. La mente está, se le llama instancias psíquicas, no tienen una localización física. O sea, cuando un doctor te dice tienes el lóbulo frontal, parietal, en fin, pues ahí sí hay una localización física del cerebro. La mente es más como esta interacción de habilidades, destrezas, que sí se localizan en ciertas áreas, pero que no tienen, no te pueden decir específicamente este es el área verbal o el área del subconsciente. Sin embargo, sí sabemos que existe una parte inconsciente donde se guardan los traumatismos, mucha información de pequeño, una parte consciente, que es como estamos ahorita hablando, que entendemos todo este proceso de este tema, por ejemplo, que estamos en Ayuda y Optimismo, en un club hoy virtual, pero en vivo, en fin. Y hay una parte subconsciente, que es como la compuerta entre lo consciente y lo inconsciente. Y entonces, en el subconsciente tú puedes preparar acciones de estímulo-respuesta. O sea, tú puedes irle diciendo a tu mente y tu mente te va a creer, porque el subconsciente te cree todo. Si tú le dices, y también si tú le dices a otro, a tus hijos, por ejemplo, ¿eres capaz? Tu hijo te va a creer porque tú eres una autoridad y se va a sentir capaz. Si tú le dices a un pequeño, tú nunca vas a lograr nada, no tienes realmente una gran capacidad, también te lo va a creer. Entonces, tanto a tus hijos o a las personas que creen en ti como a ti mismo, siempre date muy buena información, que tu subconsciente absorba la mejor información que se pueda positiva de ti y así te debes hablar a ti mismo. Si hoy no lo lograste, mañana lo haré. Quizá me faltó preparación, más información, pero estoy segura que mañana alcanzaré esa meta. Y de esa forma te abres mucho más el camino que si te restringes y dices, soy una tonta, nunca lo voy a hacer, no sirvo para nada, te estás torturando, lastimando, pero sobre todo te estás mintiendo. Porque al final, si lo volvemos a intentar y nos damos nosotros mismos un voto de confianza, vamos a lograrlo. Recuerden a Rafael, y Rafael es un caso de verdad, este joven tenista. Bueno, en el estímulo condicionado es la acción del estímulo. Tú generas un estímulo, por ejemplo, voy a aprender a cocinar, y entonces conforme tú ya vas avanzando en tus habilidades de cocina o haciendo a lo mejor paella, ese estímulo de cómo haces la paella, finalmente vas a tener tanta habilidad en tu mente que rápidamente vas a saber elegir los ingredientes, que rápidamente la vas a preparar. Cada día lo vas a hacer mejor, mejor, mejor.
Ajá. Y normalmente el estímulo de entrada es la meta alcanzada. Parece paradójico, pero por ejemplo, Rafael, este tenista, en realidad el estímulo de entrada no era nada más, quiero aprender tenis. Él se veía ya como un campeón. Tú cuando cocinas un pastel y dices voy a consentir a mi familia con un pastel de chocolate, no te imaginas los ingredientes separados y ya. Generalmente te imaginas el pastel ya hecho y vas por los ingredientes. Así funciona la mente. Entonces, tú eliges qué es lo que tú quieres hacer, a dónde quieres llevar tu mente. Llévala a los mejores estados posibles de éxito y ten en cuenta cómo vas durante el día eligiendo qué tipo de pensamientos y en qué orden los vas a tener hasta la medida de lo posible. Bueno, esto es lo que yo les decía, que el consciente le da el mensaje al subconsciente y el subconsciente va a actuar, si yo lo habilito, de una manera automática. Y eso lo han visto ustedes cuando tienen estas destrezas, cuando ya saben la técnica para correr, para nadar, etcétera. Bueno, ¿cómo podemos acceder al subconsciente? Bueno, con un tratamiento psicológico, con las frases que sean contrarias a lo negativo. ¿Cómo se desprograma lo negativo? Pues diciéndote positivo en ese mismo rubro. Si alguien tiene miedo de manejar un carro, toma clases, ¿sí? Siempre fe y acción. O sea, sí tengo la fe, sí tengo la visión, pero tomo una acción concreta, tangible, que me lleve a. Entonces, no sé manejar, pero quiero manejar. Entonces, voy a tomar clases, pero me voy a ver manejando. ¿Cómo se accede al subconsciente? ¿Cómo se reprograma? Con nuevos conocimientos o aprendizaje de un tema específico, por ejemplo, un idioma. Y, por supuesto, específicamente y propositivamente instalando nuevos hábitos. Que todos los días tú quieras por lo menos un nuevo hábito y trabajar ese nuevo hábito de aquí a un mes, a 2 meses, y entonces tú vas a darte cuenta cómo tú empiezas a funcionar diferente. ¿Qué es un nuevo hábito? Decir, diario voy a leer 5 páginas de un libro, por ejemplo. Eso es un nuevo hábito. O diario le voy a hablar a un amigo con el que no he conversado hace tiempo. Diario será uno diferente de la escuela, del trabajo. Le mando un mensaje. Eso es un nuevo hábito. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Es unos cuantos minutos. Por favor, si lo quieren escribir y si no, solo es de recordar. Por favor, recuerda una escena que hayas vivido hoy, que te haya parecido a lo mejor enojante o frustrante. Ubica la escena que hayas tenido hoy que menos contento te haya hecho sentir. Si puedes, si tienes un papel a mano, describe la situación y cuáles fueron los pensamientos que tuviste en ese momento. Si se te cruzó alguien en el tráfico, si un chico de los que lavan los cristales se te encimó y te molestó, tu jefe, lo que tú quieras. ¿Cuántos pensamientos confluyeron en un minuto de esa situación frustrante? Me callo un momentito para que lo pienses, por favor. Ok, ahora, si tú viviste una emoción hoy que te cimbró, que te enojó, sabes que el pensamiento y la emoción estuvieron conectados. O sea, fue el pensamiento negativo, pero la emoción vino con el pensamiento. Entonces tuviste una descarga hormonal que te intoxicó. Eso no quiere decir que a veces no necesitemos enojarnos, ponerles límites a otros, frenar algo que está siendo negativo. Claro, sí necesitamos, pero el tema de hoy es cuándo y cómo elijo realmente manejar esos pensamientos. No es algo que ocurre y ya, sino que me doy cuenta, me estoy enojando. ¿Procede o no procede? Si le grito a mi jefe porque estoy muy enojada, ¿me va a correr o no me va a correr? Entonces, tengo que tener un sentido común con lo que estoy viviendo. Ok, este ejercicio yo te sugiero que lo hagas en las noches. Te lo sugiero como una práctica que va a transformar tu vida.
¿Cómo? Pues que en las noches tú elijas un momento del día que te haya parecido más intenso, más negativo, si es que hubo, ojalá que no tengas muchos de esos días, ojalá que no, pero si lo hubo, ¿qué te generó esa situación? ¿Qué emociones? ¿Cómo te sentiste? ¿Pudiste descargar tu enojo? ¿Te lo tuviste que tragar? Y entonces tú te das cuenta, ¿valió la pena, no valió la pena? ¿Pude haberlo manejado de mejor manera? ¿Pude haberme tranquilizado? Y entonces tú te estás dando este análisis y esta reflexión. ¿Para qué? Para mantener bajo control las emociones. Bueno, y entonces, el tema nos está llevando a cómo te hablas a ti mismo y el tema es debo o tengo contra las palabras quiero o elijo. Entonces, para que nosotros podamos llegar a las palabras de debo o tengo que hacer algo, es porque ya nos estamos analizando. Toda esta primera parte de la plática es entendernos, analizarnos en ese diálogo interno que tenemos y de ahora en adelante, en la medida de lo posible, genera el nuevo hábito de quitar debo o tengo que hacer algo, como si una autoridad adentro de ti te lo impusiera, como cuando éramos chiquitos, tienes que ir a la escuela, no era opcional. Tienes que levantar tu ropa, no era opcional. Podía o no gustarnos. A lo mejor con el tiempo ya lo vimos como parte de un hábito de vida, pero no era opcional. En cambio ahora vuelve opcional, aunque sea una obligación. Si tú dices en el trabajo, debo entregar este informe al jefe mañana a las 3 de la tarde y me siento ansioso por eso, cámbialo y di, quiero y elijo entregarle este reporte al jefe, elijo hacerlo porque estoy en un trabajo que me gusta o a lo mejor no me gusta mucho, pero me pagan y entonces eso pues ya me resuelve la vida. Y entonces puedes desde hoy, aun cuando sea obligación algo, en lugar de decir, debo llevar a mi hijo al kinder, lo debo de llevar o lo tengo que llevar, elijo llevarlo y lo disfruto. Entonces, el que tú transformes debo, tengo, en quiero y elijo, en todos los casos que puedas, aun cuando sea una obligación lo que haces, te va a dar una nueva sensación de libertad de una persona adulta que es capaz de su vida, que tiene control sobre su vida y que va a quitar esa presión excesiva. Entonces, cuando nos sometemos a la actitud de deber o tener, pues realmente nos genera una presión adicional. Cuando yo me digo, yo lo elijo, me siento completamente libre y segura de mí. Bueno, el esclavo que obedece, aunque sea esclavo, escoge obedecer. Entonces, siempre nosotros decidimos. Tú decides lo que vas a hacer en el día. A lo mejor te quedan pocas alternativas. Tengo que ir a ese trabajo que no me gusta, que me queda a enorme distancia de mi casa. Tú estás decidiendo ese trabajo. Igual puedes buscar otro. No hay otros trabajos, bueno, pero decides trabajar ahí. Entonces, en un adulto, si tú dices, bueno, estoy yendo a ese trabajo, es lo que puedo tener ahorita, yo elijo ir a ese trabajo. No me gratifica mucho, voy a ver la oportunidad de cambiarme, pero yo lo elijo. Ya quitas presión de ti. Y entonces recuerda que tú siempre estás decidiendo para ti. A lo mejor yo te puedo orillar, a lo mejor yo te puedo decir, tienes que darme esto, te corresponde porque a fuerza, pero finalmente tú vas a decidir si lo haces o no lo haces. Entonces es muy importante que asumamos que siempre nosotros decidimos. Luego, como hábitos de la gente altamente eficaz, Stephen Covey, en su libro 7 hábitos de la gente eficaz, dice que la responsabilidad él la divide en responder y habilidad. Y entonces, si tú te quitas de la presión de decir a fuerza tengo que hacerlo, sino voy a responder, o sea, soy responsable de dar esta plática. Elijo darla, me gusta darla. No es que tenga que darla hoy en la noche, o que a fuerza deba hacerlo, sino que libremente me puse de acuerdo, bueno, Leti me dice, te corresponde,
platicamos y yo elijo con gusto hacerlo. Y entonces me siento en la libertad adulta de haber elegido estar aquí. Bueno, y bueno, simplemente en un ejercicio 2 es que siempre ustedes, en cualquier actividad que hagan, esta es otra opción de ejercicio, ustedes revisen si en el día dijeron, lo tengo que hacer, que hoy pueden decir, revisarlo, o cualquier otro día, cuando llegue la noche o al día siguiente, en eso que me pidieron ayer, llevar a mi mamá al doctor, porque mis hermanos nadie podía, y entonces yo la llevé, pero a mí no me gusta llevarla al doctor porque X, Y, Z, pero bueno, yo la llevé, en lugar de sentir que mis hermanos me dejaron embarcada, por decir, puedo decir, yo elegí llevarla, disfruté a mi mamá, hice un bien para ella, elegí hacerlo. Y entonces, si tú también haces este ejercicio, evaluando, cuando hagas lo que hagas, dijiste, tengo que hacerlo y debo hacerlo, o tú vas a valorar la diferencia y si lo vuelves un hábito, te vas a empezar a sentir mucho más libre, mucho más ligero, porque tú eliges y disfrutas las actividades que quieres llevar a cabo. Bueno, pues básicamente este es el tema de hoy. Espero que puedan realmente instalar en su vida estos nuevos hábitos. ¿Y cuál es el hábito inicial? Pues la reflexión. Que lo tomen realmente como una actividad constante para que ustedes puedan dimensionar qué pensamientos van a introducir, en qué momento, en qué horario, cuando no lo tengan que pensar ahorita, llévenlo al día que lo tengan que pensar y elijo y quiero disfrutar mi vida. Muchas gracias.